todos compañeros, un saludo. Este es un video más para nuestra comunidad de técnicos. Voy a compartir la reparación de un iPhone 7 Plus que me envió un colega de otra ciudad. En este caso solo me envían la plaquita, que el equipo está en corto. Al conectarlo a la fuente de alimentación consume todo el amperaje. Ya les voy a mostrar. Vamos a analizar paso a paso esta reparación, cuál es el problema y solución. Vamos a conectarlo a nuestra fuente de alimentación, vamos a dejar pasar voltaje y amperaje y vemos que el equipo inmediatamente se va corto, ¿verdad? Consume todo el amperaje que le entreguemos con nuestra fuente de alimentación. Vamos a analizar con la cámara térmica cuál es el componente que calienta. Ya me mencionó que el componente que calentaba lo cambió y ya sabemos, colegas, que siempre hay que medir antes de bajar un componente o cambiarlo. No todo lo que calienta o está en corto y nosotros sentimos la calor es el componente que está dañado, ¿no? Eso siempre hay que tener claro. Vámonos ahorita a observar con la cámara térmica y vamos a observar también el plano esquemático. Bueno, por aquí tengo mi cámara térmica. Uso una Qianli. Esto de usar la cámara térmica para detectar esta falla lo hago por modo didáctico, porque también podemos hacer la reparación sin cámara térmica utilizando la técnica de Rosin, pero para hacer el video un poco más ilustrativo vamos a utilizar la cámara térmica y todo, ¿no? Bueno, está puesto el equipo en la cámara térmica, vámonos al programa. Ok. Bien, vamos a observar ahora sí, aquí tenemos nuestra plaquita. Vamos a acomodarla un poco y vamos a dejar pasar voltaje, vamos a dar power. Vemos que inmediatamente está calentando cerca del conector de la batería, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la plaquita, sacar este cable que está molestando. Ok. Vamos a ahora dejar pasar voltaje de este lado de la placa. Vamos a dar power, a dejar pasar voltaje. Y observamos rápidamente que está calentando por este sector, ¿no? Vamos a cambiarle un poquito la tonalidad para poder observar con mayor precisión. Vamos a dejar pasar nuevamente voltaje. Y estamos viendo que está calentando cerca del Tigris. Ok. Ok, vámonos al plano esquemático. Vamos a usar la foam board. Voy a usar el plano esquemático foam board porque muchos disponen de esquemáticos gratuitos. Y vamos a hacer esto muy ilustrativo para decir que lo estoy haciendo con la Z3E, con la ZXW, perdón. Entonces, listo. Tenemos calentando cerca del sector del Tigris y este OVP, que está en la parte de abajo, de 9 pines. Ese es el que me estoy más percatando que es el que está calentando. ¿Se dan cuenta? Si ven que el primero que calienta es el OVP. Ok. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que vean. Vamos a dejar de pasar voltaje. Esperemos que enfríe un poquito. Vamos a dar otra vez nuevamente power y observen el OVP, el que está aquí. Vamos a ver. Ok. El OVP lo tenemos calentando. Si observamos el plano esquemático, ¿verdad? Vamos a observar aquí el plano esquemático. Desde que ingresa el voltaje y el amperaje por el conector de la batería, al primer circuito que llega, como ustedes aprecian, es al OVP, el cual entrega también el voltaje hacia el Tigris, ¿no? Y también alimenta a muchos sectores. Entonces, bueno, esa es la línea BEVAP, la primera línea que se conecta desde el momento que entregamos voltaje y amperaje. Ok, esa línea llega hacia el OVP y este circuito OVP conecta a la línea principal o la línea VDMA. Como muchos ya sabemos, la línea VDMA es una línea de alimentación muy importante, sea en cualquier placa, Samsung, Xiaomi, iPhone, en todos los modelos que se encuentran disponibles vamos a tener esta línea, porque es la línea que va a alimentar voltaje a todos los sectores de la placa.
O sea, desde que conectamos nuestra batería o vamos a alimentar voltaje, esta línea va a mantener el voltaje que ingresemos en todos los puntos que hemos marcado en rojo, sin necesidad de dar botón power. En todos los sectores que nosotros vemos tildado en rojo, vamos a tener presente el voltaje de la línea VDD main. Este voltaje lo entrega al PMIC, como observan, al PMU de radiofrecuencia, al Tigris, al OVP, lo entrega a la parte de radiofrecuencia, entrega las bobinas que van a alimentar voltaje al CPU, todo. Es la línea más importante y principal en cualquier equipo, ¿no? Quiere decir que esta línea va a tener voltaje presente, ¿no? Bueno, primer protocolo que debemos realizar en cualquier equipo cuando tenemos estos problemas es ver si tenemos un corto en la línea BBAP o la línea VDD main. Son las líneas que siempre están alimentadas de voltaje al conectar la batería, y otras líneas I2C que van a estar siempre atentas a las señales de botón power, ¿no? Pero siempre un gran alto de probabilidad que el corto esté en estas dos líneas, o BBAP o VDD main. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro ese concepto. ¿Y qué debemos realizar nosotros como técnicos? Nuestro primer protocolo: revisar si la línea BBAP y VDD main no tiene corto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque estamos conectando la fuente de alimentación y nos estamos dando cuenta que el equipo inmediatamente se va corto. El equipo inmediatamente consume todo el amperaje y se va a tierra. Entonces, una de las líneas que se alimenta el equipo está en corto. Una de las líneas principales, ¿verdad? Porque son líneas que desde que damos alimentación, el voltaje está presente. Entonces, ese es el concepto que quiero tener claro, o que tengan claro. Cuando el momento que ustedes sepan identificar los problemas, me refiero a que desde que nosotros conectamos y tenemos corto, tenemos que saber que una de las líneas principales está en fuga. O perdón, en este caso está aterrizada. Fuga sería que el equipo que no está en la línea tierra, ¿no? Pero en este caso, como les explico, conectamos fuente de alimentación y el equipo se nos va inmediatamente a corto, tenemos un corto en una de las líneas principales, BBAP o VDD main. Entonces vamos a comenzar la medición a ver cuál de estas dos líneas está en corto. Ok, coleguitas, nos vamos al microscopio para ahora observar lo que sucede. Ok, como ya vemos, el equipo ya ha sido tocado, él ya ha estado sacando blindajes, me menciona que ha estado buscando la falla. Él también me mencionó de que al equipo él ya cambió este circuito. Como se dieron cuenta, el circuito es el que calentaba. Por eso les vuelvo a mencionar, no todo lo que calienta siempre es el problema, hay que medir. ¿Por qué? Tenemos que saber que las líneas, perdón, que en este caso conectamos y se va a tierra todo el amperaje. En este caso el OVP por protección calienta. Él dice que lo cambió y lo reemplazó y el problema sigue. Como ustedes observaban, el OVP es un circuito, un IC de 9 pines. Como ustedes se dieron cuenta, los 9 pines del OVP no tienen conexión a tierra. Entonces tenemos que sobreentender que ese circuito no puede ser el que esté dañado. ¿Por qué? Porque no tiene por dónde irse a tierra ese amperaje. Él se está calentando por proteger la línea, por proteger el resto de la placa, que no se vaya ningún componente o circuito principal a corto. Vamos a observar el OVP. Primer protocolo, tenemos que revisar si la línea BBAP, la línea que conecta, desde que conectamos la batería, que se llama BBAP, que entra por aquí, está a tierra. Siempre utilicemos la técnica de calle de tensión para hacer mediciones. Continuidad, positivo a tierra y negro a medir. Podemos tener tierra aquí encima de este modem. ¿Es el modem o es el...? O creo que es el Trinity. Bueno, vamos a medir. Y observamos que tenemos los valores en calle de tensión en el conector de la batería presente, 508. Es un poquito un valor alto, debería ser más bajo, pero no hay corto en esa línea. ¿Qué significa, colegas? Significa que la línea BBAP, la primera línea que les mencioné por donde entra el voltaje y el amperaje, esa línea no es la que está en corto. Entonces nos vamos a buscar la línea VDD main. Como vimos en el plano esquemático, aquí tenemos el OVP que estábamos analizando. Entonces este OVP
el condensador que está al lado pertenece a la línea VDD main. Ok, entonces si medimos la línea VDD main, observamos que la línea VDD main está en corto, como se los dije. Hay siempre un 90% de probabilidad de que conectamos a la fuente de alimentación y se nos va a tierra o tenemos corto, VBAP o VDD main, porque son las líneas que siempre está presente el voltaje desde que conectamos la batería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Si no es el componente que calienta, ¿qué es lo que está dañado? Entonces tenemos que utilizar la técnica de inyección de voltaje. Tenemos que inyectar voltaje en esa línea y ver qué componente es el que está calentando, porque vemos que el OVP se está protegiendo desde que el voltaje ingresa por la línea VBAP. Entonces, como él no nos va a dejar detectar la falla, tenemos que hacerlo directamente de las líneas, ¿no? En este caso vamos a buscar VDD main. Yo sé, porque estaba ya analizándolo anteriormente, que VDD main conecta, puedo conectar en cualquier punto de los que están en rojo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a conectar por aquí tierra. Perdón. Vamos a conectar tierra. Esto es tierra. Ok, no hay estaño. Vamos a ver si ponemos un poquito de estaño por aquí para poder pegar por aquí. Ok, peguemos por aquí un pin. Como le digo, compañero, estos conceptos de los que yo les estoy hablando es generalizado, ¿no? No solamente que porque estoy reparando iPhone va a servir esto en iPhone, no. También lo mismo suele pasar en Samsung, me saben llegar. Entonces tenemos que tener presente, este cautín no está calentando. Ahí sí, se me había desconectado. Entonces tenemos que tener presente estos conceptos que funcionan en lo que es la microelectrónica en dispositivos móviles. Siempre hay circuitos que protegen las líneas. Entonces, por eso los colegas tienen a veces ese mal criterio, que lo que calienta es... Esta punta no me deja porque es muy fina. Vamos a cambiarla. Vamos a pegarlo por aquí el otro. Ok. Vámonos ahorita a la fuente, perdón, a la cámara térmica a observar los cambios de estados. Bueno, vamos a observar, vamos a dejar, usando la técnica de inyección de voltaje, dejar pasar el voltaje que entrega aproximadamente la batería. Yo siempre trabajo la inyección de voltaje 4 voltios y voy comenzando 2 amperios, y si veo que no encuentro la falla voy subiendo a 3, voy subiendo a 4, pero de que sale, sale. En este caso vamos a empezar con un amperaje bajo 2 amperios. Vamos a dejar pasar el amperaje, vamos a dejar pasar on-off y comenzamos a observar que está calentando cerca del sector donde conectamos, ¿verdad? Pero siempre hay que observar minuciosamente, colegas, lo recalco demasiado, porque ya nos damos cuenta que por protección el OVP también calienta, ¿no? Pero tenemos que ser muy observadores. Por este lado no se observa nada, vamos a observar el otro lado.
¿verdad? Sabemos que cerca del OVP va a calentar, de ley va a calentar. ¿Por qué? Porque va a proteger el circuito. Vamos a dejar pasar voltaje por este lado y amperaje. Y no sé si ustedes observan, presten atención esta parte de aquí, arriba de la CPU. Se dan cuenta que también hay un destello. Voy a bajarle un poquito ese filtro y voy a aumentar a 3 amperios para que ustedes observen. Si ven que arriba de la CPU está calentando, quiere decir que por ahí tenemos una caída de tensión. Entonces eso nos da una noticia de que por ahí puede estar la falla, ¿no? Ok. Si nos vamos al plano esquemático, vamos a observar que arriba de la CPU tenemos varios circuitos que conectan a la línea VDD main, ¿verdad? Aquí tenemos VDD main y observamos que por todos los puntos rojos pasa la línea, pero también pasa por estos condensadores. La falla puede estar también por aquí, porque ahí está calentando, por eso está aterrizando todos ese amperaje que está consumiendo. Entonces ahora vamos a aplicar mejor la técnica de Rossini y observemos cuál es el que calienta. Bueno, como observábamos que teníamos cerca de este sector calentando, ¿verdad? Cerca del conector de las cámaras, vamos a cubrir con Rosin esa parte para observar cuál es el componente que está calentando o que en la cámara térmica nos marcaba que calentaba, ¿no? Entonces vamos a comenzar a aplicar Rosin por ese sector. Por aquí tenía el Rosin. Vamos cerca de ese sector a poner Rosin y ver qué componente era el que estaba molestando, ¿verdad? Vamos a aplicar Rosin. Ok, tenemos toda esa área llena de Rosin. Vamos a dejar pasar el voltaje. Tenemos conectada los cablecitos a la línea VDD main, como les mencioné, y vamos a dejar pasar voltaje y vamos a ver cuál es el que calienta. En este caso se me aflojó el puentecito que hice. Cambié porque el puente lo hemos hecho del otro lado, ¿verdad? Así que de este lado, en el plano esquemático, si ustedes observan, por aquí también pasa la línea VDD main, cerca de estos condensadores que están a la baseband. Entonces, para comodidad los cambié. Vamos a dejar pasar voltaje y amperaje. Estamos dejando pasar 4 voltios 2 amperios y no calienta nada. Vamos a aumentar ahora un poquito el amperaje. Y observaron, ¿no? Ese condensador que está ahí es el que está molestando o interfiriendo a la línea. Vamos nuevamente a cubrir con Rosin este condensador, que como observamos sí pertenece a la línea VDD main. Y se dan cuenta, ese pequeño componente puede tirarnos abajo muchas cosas, hasta una placa, porque podemos pasarnos de calor. Vamos a desoldar los puentecitos que hicimos para testear. Ok, esto sirvió mucho y vamos a retirar ese condensador con mucho cuidado, porque vemos que tiene resina, porque está cerca del CPU. Vamos a utilizar 240 de calor, 50 de aire, para retirar la resina que está alrededor y poder quitarla. Vamos a observar si la línea VDD main se normalizó. Ok, estábamos por acá en antes revisando. Veamos que teníamos corto en esta parte. Y vemos que ya nos está marcando el valor que debe tener la línea VDD main, ¿verdad? Desde ahí tenemos ya
una buena noticia, que ya no tenemos corto en la línea BDMI en la placa, ¿verdad? Tenemos el valor correcto. Quizás si está comenzando a variar un poco es porque la placa aún está media caliente de lo que estaba retirando la resina. Si vemos la línea VBAC se está estabilizando, está bajando también su valor. En este caso tenemos una buena noticia, que el problema estaba ahí. Vamos ahora a realizar la prueba con la pantalla, a ver si el equipo está trabajando con normalidad. Y listo, compañeros, ya tenemos la plaquita fría para probar. Vamos a probarle con una pantallita de las que tengo guardada, porque el equipo del colega solo me mandó placa. En este caso vamos a dejar pasar voltaje y amperaje como al principio, y vemos que ya no tenemos consumo, ¿no? Está todo en cero. En este caso vamos a conectar esta pantalla que tengo guardada, que la uso de prueba. Ok, vamos a darle power y vemos que el equipo está generando ciclo encendido normal. Eso es una buena noticia porque el iPhone ya lo tenemos encendiendo. Ok, conclusiones, colegas: tenemos que siempre medir antes de retirar cualquier componente, ¿no? No todo lo que calienta es el problema. En este caso me estoy dando cuenta que el equipo se está como bugueando. Puede ser normal por lo que estuvimos en el equipo reparando e inyectando líneas de tensión y se haya saturado el sistema. Me estoy dando cuenta que las LED de las pantallas están quedando prendidas. Algo muy parecido al iPhone 6, no sé si a ustedes les ha pasado los iPhone 6 que enciende, sale manzana y se queda la LED de la pantalla prendida, como observan aquí. Eso es problema de software en iPhone 6, en la mayoría de los casos. Entonces este consumo me indica de que el equipo está, todos los componentes trabajando bien, PMIC, CPU, memoria, porque está tratando de encender el iPhone. Vamos a pasarle un software al teléfono. Tengo que buscar por ahí un back cover porque el teléfono del colega me envió solo placa. Tengo que buscar un back cover, una batería con una flex y pasarle software al teléfono, pero hasta ahorita ya estamos bien, ¿no?, con el equipo. Vamos a revisar que sea el equipo que estaba reparando para que después no digan que cambié la placa o algo así, ¿no? Observemos, este es el equipo que le estábamos cambiando. Vean que ahí falta el condensador. Este es el telefonito, el código de la memoria NAND flash, y este es el iPhone y ya está solucionado. JSL, servicio técnico profesional en Apple. Espero que este video les guste, colegas, que le den like, que lo compartan.